Libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén. Vamos a estar leyendo del 18 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero una cosa, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Puede tomar su lugar. El tema es vasos escogidos para la honra de Dios. Amén. Vasos escogidos para la honra de Dios. Y fíjese que ahí en el subtema, en el contexto de ahí de ese capítulo, dice obreros aprobados y obreros desaprobados. Y es lo que vamos a ver hoy. Anduve busque y busque y busque y busque y no hallaba. Ay, espérenme. No hallaba. Traía otro tema, pero dije, no, después ya no van a venir. Ya no van a querer escucharme. Entonces, vamos a ver vasos escogidos para la honra de Dios. La Biblia nos habla de diferentes utensilios, amén. La Biblia a veces nos habla en parábolas refiriéndose a vasijas, a vasos, al oro, a la plata, al barro. Y aquí nos habla de los vasos. Un utensilio que es básico en casa, amén. Nos habla de algo que entendamos qué es lo que nos quiere decir en este texto. Entonces dice que muy pocas veces en la vida nos detenemos a observar el vaso, aunque yo conozco personas que para tomar agua observan el vaso, a ver si no trae una basurita, a ver si no trae ahí, o que huela a choquilla, que huela limpio, amén, para poder tomar en el vaso. Pero otros así agarramos el vaso, nos servimos el agua y tomamos. Pero dice que cuando conocemos lo que hay dentro, podemos distinguir el propósito para el cual somos llamados. Cuando conocemos para qué se ha hecho ese vaso, conocemos el propósito para el cual hemos sido creados, hablando espiritualmente. Amén. Entonces, en otras palabras, lo que hay dentro de nosotros declara quiénes somos. Lo que hay dentro del vaso, hasta que nosotros no vemos qué hay dentro de un vaso, sabemos qué es lo que es. Amén. Hay vasos transparentes, que se puede ver de lejos qué es lo que contiene el vaso. Pero hay vasos que no son transparentes, que nos tenemos que fijar hacia adentro a ver qué es lo que contiene el vaso. Entonces dice, lo que hay dentro de nosotros determina quiénes somos. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El hombre en toda la palabra es comparado con el barro. El hombre en toda la palabra es comparado con el barro, amén. Y tenemos la historia del alfarero. Cómo es que Dios empieza a formar un vaso, o cómo lo destruye cuando no queda bien, para poderlo volver a hacer a su manera, que es lo que nos decían, no sé si ahorita o el domingo. Dios nos tiene que quebrantar para podernos hacer a su manera. Creo que lo oí en
en una predicación de una hermana. Entonces dice, el hombre en toda la palabra es comparado con el barro, porque sencillamente fuimos tomados del polvo de la tierra. Amén. Dice que fuimos hechos del polvo, bueno, el hombre del polvo de la tierra y la mujer de la costilla del hombre. Entonces dice que cuando la mujer está en gestión, es como si el barro estuviera dando rueda. Es como si el alfarero estuviera en la rueda formando el ser humano que hay dentro de la mujer. Porque dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Y dice que Él nos ha formado a imagen y semejanza suya. Entonces podemos compararlo que cuando la mujer está en gestión, el maestro está trabajando con el barro formando a ese ser vivo que está dentro de la mujer. ¿Para qué? Para formarlo a imagen y semejanza de Dios. Para formarlo como el alfarero. Amén. El alfarero forma la vasija, la imagen que tiene en su mente, como Él quiere que quede. Entonces, Dios da la forma con un especial cuidado. Nos dice ahí en Jeremías, no lo busque, 1:5, en el Salmo 22:9 y en el Salmo 139:3, que nos habla de cómo, dice en una de cómo mi embrión vieron tus ojos. Entonces dice, y como todo vaso tiene un uso. Y este vaso, cuando sale del vientre, empieza a ser usado para el propósito que Dios lo creó, que somos cada uno de nosotros. Todos fuimos creados como vasos de honra y no de deshonra. Ahorita vamos a ver, algunos se descarriaron en el camino, entonces tienen que ser quebrantados. ¿Para qué? Para volverlos a formar, para volverlos a restaurar. Entonces dice, todo vaso tiene un uso y este vaso sale del vientre y empieza a ser usado de una forma especial. Cuando los hijos son bien concebidos, traen felicidad al hogar. Cuando los hijos salen bien formados, traen felicidad a su hogar. Y dice, llenando los espacios en la vida de los padres. Y las decisiones de este vaso en su caminar temporal sobre esta tierra es lo que hace un vaso de honra o un vaso de deshonra. Hay muchos utensilios en casa, amén. Tenemos platos, tenemos vajillas, tenemos cucharas, tenedores, cuchillos, pero solo hay dos usos. Amén. En cualquiera de los utensilios que usted tenga en su casa, solamente se le puede dar dos usos. Un vaso, un uso útil o un uso inútil. Dice un vaso, un uso de honra o un uso vil. Hay diferentes tipos de vasos. Somos llamados vasos de honra en la casa de Dios. Amén. ¿Qué son los vasos honrosos? Dice que en la tradición judía colocaban vasos, ya sea afuera de sus casas, colocaban vasos en el desierto, colocaban vasos cuando iban a recibir gente en su casa, y según el tipo de vasos que ellos ponían, es lo que hacía ver cuál era la condición financiera de esa persona. Entonces dice que colocaban los vasos de honra en la entrada de las casas. ¿Para qué? Para que el visitante y todos en la casa pudieran tener acceso a ellos. Y siempre estaban llenos, ya sea de agua o de vino, ya sea para tomar o los ponían para lavarse las manos o los pies. Para eso usaban, esa es la tradición todavía en el pueblo de Israel. Poner vasos para que cuando llegue el visitante se pueda lavar sus manos o sus pies. Entonces, ¿cuántos son vasos de honra? Un vaso de honra, dice, tiene varias características. ¿Cuáles son las características para un vaso que es de honra? En primer lugar, dice, es humilde. Es humilde. Segundo lugar, se humilla delante de Dios. Tercer lugar, reconoce que es barro formado por Dios. Y reconoce que no es nada sin Dios, que somos frágiles y en cualquier momento nos podemos quebrar y necesitamos estar en manos del alfarero para que nos pueda volver a construir. Amén. El vaso de honra es un vaso hermoso, escogido ¿para qué? Para la perfección. Está hecho con los más mínimos detalles
¿Para qué? Para darle la honra a Dios. Cuando el alfarero está formando el vaso o la vasija, hace que quede lo más perfecto que pueda. Y cuando queda bonito, ¿qué es lo que empieza a decir la gente? Qué bonito está este jarrón o qué bonito está este vaso. Empiezan a honrar el trabajo del alfarero. Por eso Dios trabaja con nosotros hasta en los más mínimos detalles. ¿Para qué? Para que la honra se la demos a Él. Para que a través de nosotros, a través de nuestra vida, Dios sea glorificado y Dios sea honrado. Dice, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así como el alfarero pone su sello especial en sus vasijas, en sus vasos, Dios también pone su sello especial en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo. Amén. Búsqueme Apocalipsis 9:4. Ahí también nos habla de los que son sellados por el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Porque es importante tener el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando llegue el día de destrucción en la tierra, cuando llegue el día en que Cristo venga por su iglesia, solamente va a venir por los que tengan el sello del Espíritu Santo. Amén. Dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no estuvieran sellados por el Espíritu de Dios. Amén. Hay también vasos vacíos. Amén. ¿Cuáles son los vasos vacíos? Dice, son aquellos que alguna vez estuvieron llenos, pero por alguna razón lo que había en su interior se agotó. Por alguna razón, decíamos, como la madera, se empezaron a hacer grietitas, se empezaron a hacer agujeritos, y ese líquido que estaba en el vaso se fue tirando, se fue secando, se fue evaporando y quedaron vacíos. De estos vasos vacíos, dice, hay dos tipos. Los que fueron para honra y los que fueron usados vilmente. Vasos vacíos que fueron usados honrosamente, dice, son todos esos vasos que un día estaban llenos de Dios y que eso solo ha quedado en el recuerdo. Salmos 4:2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y dice, estos vasos se convirtieron en vergüenza, en confusión. ¿Por qué? Porque dejaron que esa grietita, que ese agujerito secara sus vidas. Porque se nos ha dicho, tenemos que estar día con día, estarnos llenando del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ponemos el ejemplo de la planta. Usted la tiene que estar regando todos los días. ¿Para qué? Para que pueda dar su fruto. De lo contrario, si no lo hace, esta planta se va a morir y se va a marchitar. Entonces, eso pasó con estos vasos vacíos, que dejaron que hubiera grietitas, que hubiera agujeritos, y se vació todo el líquido, todo el aceite que había en ellos. Entonces dice, se convirtieron en vasos de vergüenza, en vasos de confusión. Dice ahí Jeremías 14:3, los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Amén. Fíjese desde cuándo faltaba el agua. Dice que fueron a las lagunas y no hallaron agua. Y se volvieron con sus botes vacíos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Amén. Van a las máquinas de agua purificada y muchos se regresan con el bote vacío porque no hay agua. Entonces dice, de esos vasos vacíos usados honrosamente hay dos tipos. Vaya poniendo atención porque se va a ir desglosando. De esos vasos vacíos hay dos tipos. Los que desean volver llenos, los que desean volver a ser llenos del Espíritu Santo y los que desean llenarse de las cosas del mundo.
Amén. Porque aunque quedaron vacíos, hay oportunidad. ¿Qué hace el alfarero cuando se agrieta un vaso de barro o cuando hay un agujerito? ¿Qué es lo que hace? Lo vuelve a quebrar y lo vuelve empieza otra vez el proceso para volverlo a formar. Amén. Entonces dice, de esos vasos vacíos hay dos tipos. Los que quieren volver a ser llenos de Dios y los que les gustó estar así y llenarse de las cosas del mundo. Los que desean volver a ser llenos de Dios son esos vasos que dejaron de tener esa experiencia continua con la presencia de Dios y ahora se encuentran secos, sedientos, con una necesidad de volver a ser llenos del Espíritu Santo, con una necesidad de volver a estar en la presencia de Dios, con una necesidad de volver a estar en comunión con Dios. Amén. Podríamos decir como Moisés, que le dijo a Dios, sin tu presencia, yo no quiero ir a ningún lado. Y están los que desean llenarse de las cosas del mundo, que son aquellos que quitaron la mirada de Cristo, que se desviaron del camino y en lugar de pedir perdón, en lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron? Les gustó lo que había en el mundo. Les gustó más lo que había en el mundo, como dice el proverbio. ¿Sí se lo sabe? ¿Qué dice el proverbio ahí en Pedro? El perro vuelve su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su sien. El error que muchos cometemos es que a veces decimos todos pecamos. Nadie está exento de caer en pecado. Pero el error que cometemos es quedarnos ahí y seguir pecando en lo mismo, en lugar de correr a los pies de Cristo y pedir perdón. Decimos mientras que hay vida, hay oportunidad de volver a ser transformados por Dios, de volver a ser llenos del Espíritu Santo. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Está escrito en la palabra. Muchos ya no van a querer volver a ser llenos. Les va a gustar esa condición de estar vacíos, de llenarse más de las cosas del mundo. Pero ¿qué va a traer esto? Dice, va a traer vergüenza. Busquen Isaías 31. ¿Qué es lo que va a pasar con esos vasos vacíos? Que se apartan de Dios, que se apartan de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Isaías capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Que pecan y en lugar de pedir perdón, ¿qué hacen? Pues mejor sigo pecando. Amén. En lugar de arrodillarme, humillarme y pedirle perdón a Dios por el pecado que haya cometido. Todo pecado es perdonable. Solamente la adoración de ídolos es un pecado que Dios es difícil que perdone. Amén. Porque no podemos, dice, una vez que fuiste iluminado, volverte otra vez a esas costumbres. Era por eso que el pueblo de Israel era castigado. ¿Por qué? Porque volvían a adorar ídolos, conociendo la verdad, conociendo el poder de Dios. ¿Qué preferían hacer ellos? Hacer su becerro, nos decían. Hacer su becerro de oro, aquel que sí podían ver, y no adorar al Dios verdadero, aquel que los sacó de Egipto, aquel que los hizo cruzar el mar en seco. Amén. Entonces dice, vasos vacíos que fueron usados vilmente. Estos vasos estuvieron al servicio de Satanás, el príncipe de este mundo, el cual los tenía cegado, y su uso fue vil. Pero que tomaron la decisión de limpiarse de toda esta inmundicia y ponerse al servicio de Dios para toda buena obra. Un ejemplo lo tenemos ahí en el libro de Josué, en el capítulo 2. Vemos la vida de esta mujer de Rahab, la ramera. ¿Qué hizo esta mujer? Dice, esta mujer ejercía oficio del diablo, pero tomó una decisión que cambió su vida. ¿Qué hizo esta mujer? Escondió. Amén. Escondió a estos hombres
para que no fueran asesinados. Entonces dice, las condiciones de Dios para que su presencia, su unción y su poder sean derramados en una vasija, es que ésta esté vacía. Tenemos que ser vacíos primeramente y esté dispuesta a recibir del aceite fresco. Amén. Y de ese vino nuevo. Esa es una de las condiciones. Que estemos dispuestos a recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que estemos dispuestos a recibir esa unción. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí va a venir la prueba. Ahora sí va a venir la persecución. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, van a venir muchas pruebas. Por eso hay que estar firmes en Dios. Fíjense, búsqueme Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Qué dice? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ésta les echaba aceite. Dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vive lo que quede. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y busca vasijas llenas, vacías. Amén. ¿Para qué? Para poderlas llenar de aceite. Entonces, una de las condiciones para poder ser llenos de ese aceite tenemos que estar vacíos. Amén. Ahorita vamos a ver por qué. Se me quedan viendo así como que. Dice ahí en Romanos 9:22. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción? Amén. Ya vimos vasos de honra, vasos vacíos. Ahora dice vasos preparados para destrucción. Dice que Dios soportó con mucha paciencia, soportó mucho tiempo los vasos que habían sido preparados para destrucción. Dice, ¿acaso fueron creados por la mano de Dios estos vasos de ira? ¿Acaso Dios los creó para luego destruirlos? ¿Acaso Dios creó a su pueblo Israel para luego destruirlo en el desierto? ¿Quiénes son los que se destruyen? Nosotros mismos. Entonces dice, ¿acaso usted haría, por ejemplo, una silla o un vaso y luego los destruiría? ¿Qué sentido tiene hacer algo y luego destruirlo? Pasar un buen tiempo formando algo para luego quebrarlo, destruirlo. La Biblia nos enseña que estos vasos de ira no fueron creados como tal para destrucción. Dice, estos vasos de ira nacieron como simples vasos de barro, como usted y como yo, como todos los seres humanos, dándose la oportunidad de ser usados como vasos de honra, dándose la oportunidad de ser usados para el propósito de Dios. Pero dice, en el mismo libro de ahí de Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Búsquemelo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entebrecido.
Amén. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron. Por eso se convirtieron en vasos de ira para destrucción. Porque conociendo la verdad, no glorificaron a Dios. Amén. Y muchos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres, de profetas y hasta el mismo pueblo de Dios que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Y qué hizo Dios? Destruirlos. Amén. Conocemos muchos vasos de deshonra que no fueron creados para destrucción, pero tuvieron que ser destruidos. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios. Un ejemplo muy claro tenemos los hijos de Elí. Amén. Que fueron creados para el sacerdocio, que fueron creados levitas, que estaban al frente al tabernáculo. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Dice que se prostituían dentro del tabernáculo. Amén. Y aún así estaban al frente. Entonces dice, ahí vemos que el hombre tiene esa decisión de tener o no a Dios en su vida. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Amén. A la concupiscencia de sus corazones entenebrecidos. Y viene el enemigo. ¿Y qué hace el enemigo? Los empieza a preparar para ser destruidos. Amén. Según de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y al vaso vacío, que un día fue lleno de Dios, que un día fue lleno del Espíritu Santo, y ya no desea ser lleno otra vez, dice, viene el enemigo y lo empieza a preparar para ser destruido. Amén. Ejemplos de vasos de ira en la Biblia, tenemos a los hijos de Aarón, a Nadab, a Abiú y a Acán. Tenemos a los hijos de Elí, Ofni y Fines. Tenemos a Judas Iscariote. Y tenemos a Ananías y Zafira. Amén. Vasos de ira que provocaron la ira de Dios y fueron destruidos. Amén. Vasos de ira. Ahora dice, vamos a ver vasos de misericordia. Dice que en el antiguo Israel, según los historiadores, se colocaban vasijas llenas de agua en los caminos al desierto, cerca de las entradas de la ciudad, para que el viajero que fuera caminando y tuviera sed, pudiera saciar su sed con esa agua que colocaban los israelitas. Entonces que el Señor usó vasos de misericordia para su obra. En Primera de Reyes, capítulo 17, vemos al profeta Elías, que fue mandado a la viuda en Sarepta. Amén. Veíamos que era un tiempo de sequía. Y el arroyo, dice, se había secado. Amén. Ya ven que también faltaba el agua allá. No nada más hoy. Ellos ya pasaron por todo esto. Por eso nos dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. Lo dejaron escrito. Y dice que el arroyo se había secado. Había sequía, no había agua. Pero dice que él llega donde está esta mujer. ¿Y qué le pide? Que le dé agua de beber. Estaba sediento. Venía caminando por el desierto y estaba sediento. Y le pide que le dé agua y que le dé ¿qué? De comer. Dame agua y dame de comer. Y lo que la mujer le dice es que no tiene ni siquiera un puñado de harina para darle de comer. No tiene ni agua, ni siquiera aceite en su vasija. Entonces dice que ella pensaba usar lo poco que tenía para poderle dar de comer, dice, a su hijo. Pero miren la misericordia de Dios. Dice que le prometió que si le daba de comer a Elías y le daba un vaso de agua, que no le iba a faltar la comida. Entonces dice que ella, dice, le prometió que ni la harina de la tinaja se escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría, se acabaría.
por esos años hasta que volviera a llover. Amén. Fíjese lo que nos está diciendo Dios. Porque vemos ahora mucha gente preocupada. Dice, no te preocupes. No se te va a acabar el agua. Vas a tener agua hasta que vuelva a llover. Fíjese que ahora el tratado que firmó el presidente dice que Nuevo León va a tener agua para los próximos 10 años. Pero a partir del 2023, imagínense que vamos a hacer todo el año y medio, que van a seguir los cortes de agua. Pero dice, tú no te preocupes. Si tú me eres fiel, si tú me obedeces, si tú me sirves, no te va a faltar el agua. Amén. Dice, Dios usó estos vasos para misericordia, para dar un sustento a gente que necesitaba ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Lucas 10:25 vemos que el Señor Jesús explica a un intérprete de la ley cómo debe usarse la misericordia. Y vemos que hay un hombre herido. Amén. Que está por el camino. Estaba un hombre herido. Y pasa un sacerdote y un levita y no le ayudan. Iban camino a Samaria. Dice, el hombre viene de Samaria. Venía un hombre de Samaria y curó sus heridas y lo llevó a recuperarse a un mesón, a un hotel. Pagó todo lo que necesitaba. Amén. Pagó todas sus heridas, pagó todo lo que iba a necesitar en su ausencia. Esos son vasos de misericordia. Vasos que son usados para ayudar al prójimo. Dice, los vasos de misericordia son los que están siempre llenos de Dios. Están siempre dispuestos a ayudar al prójimo. Están siempre dispuestos a moverse cuando Dios les diga. Están siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios. Están dispuestos a saciar la sed del sediento. Están dispuestos a dar una palabra de aliento de parte de Dios. Esos son los vasos de misericordia. Aquellos que están llenos. ¿Llenos para qué? Para saciar la sed del sediento, para dar una palabra de aliento, para ayudar al prójimo en su necesidad. Esos son vasos usados para misericordia. Amén. ¿Cuántos vasos de misericordia vemos aquí? Ahora también existen vasos sin misericordia. Búsquenme ahí San Juan, capítulo 19, versículo 28. 28 y 29. ¿Qué dice? Amén. El Señor Jesús estaba en un momento de gran angustia, en esos momentos. Amén. Veíamos que ya había sido azotado, que ya había cargado la cruz, había caminado más de 400 metros con la cruz en su espalda. Había sido maltratado, había sido golpeado, había sido encarnecido. A pleno mediodía iba caminando con la cruz. El solazo a todo lo que da. Amén. Había perdido mucha sangre. Había sudado mucho y estaba deshidratado nuestro Señor Jesucristo. Y estaba en esos momentos en el que todavía lo seguían torturando en la cruz. Todavía se seguían burlando de él. Todavía ya estaba muy cansado nuestro Señor Jesucristo. Dice que en medio de todo ese dolor que ya había sufrido, en medio de toda esa deshidratación, el solazo a todo lo que da, dijo el Señor Jesucristo, tengo sed. Amén. Pero no hubo ningún vaso de misericordia para el Señor Jesucristo. Dice, hubo vasos sin misericordia, porque dice la palabra que le dieron a beber vinagre con hiel. ¿Cuántos han bebido vinagre con hiel? Cuando uno está tan cansado, en esos tiempos de calorón, amén, cuando uno viene caminando debajo del sol, parece una canción, ¿verdad? Cansado con el calorón, ¿qué es lo que quiere uno?
un vaso de agua, y nos lo imaginamos, o un vaso de coca bien helada. Pero dice que a Jesucristo le dieron vinagre. Imagínense estar tan cansado y sediento y que nos den a beber vinagre. Aunque sea de manzana, sea horrible. Amén. Y dice, beber eso tan desagradable, yo creo que le produzco vómito al Señor Jesucristo, con ganas de que ya no pidiera agua. Amén. Dice que había una vasija sin misericordia, llena de vinagre. El imperio romano fue reconocido por su falta de misericordia, y esa no fue la excepción. Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. De eso se acordó el Señor Jesucristo, y lo tiene bien guardadito para cuando sea el día del juicio. Amén. Porque ellos van a pedir agua allá donde van a estar, y no va a haber agua. Dice, sino un fuego eterno que lo da a consumir. Entonces dice, esas señales, en las señales antes del fin, ahí en Mateo 24:12 dice que en ese tiempo el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. La palabra enseña que el amor cubre multitud de pecados. Pero como en ese tiempo, dice, va a llegar el tiempo en que el amor se va a enfriar, porque la maldad se va a multiplicar. En ese tiempo no va a haber vasos de misericordia. Amén. Va a haber vasos sin misericordia. ¿Qué es un vaso sin misericordia? Esa es una persona egoísta, que solo piensa en sus intereses, que no le interesa ayudar a su hermano que está en dificultades o que está en la prueba. Un vaso sin misericordia está lleno de amargura, al cual corre el alma sedienta y encuentra rechazo, encuentra blasfemia, encuentra murmuración, encuentra chismes. ¿Cuántas características tenemos de esos? Dice, el tesoro que hay en su corazón pone a trabajar la maldad para azotar a aquel que cometió un error, para juzgarlo sin tener misericordia, para ser el primero en tirar la piedra. Si usted tiene esas características, pídale a Dios que lo vacíe y que lo vuelva a llenar de su Espíritu Santo. De Santiago 12:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquel que no tenga misericordia va a tener un juicio, y se le va a hacer un juicio sin misericordia. Aquel que ya no va a poder abogar al corazón de Jesucristo, ya no va a poder abogar al corazón de Dios, porque no va a tener misericordia para juzgarlo. Amén. También existen vasijas o vasos quebrados. Cuando hablamos de estas vasijas quebradas, nos vamos ahí a Jueces. Búsqueme Jueces, capítulo 7, versículos del 16 al 19. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Hasta ahí. Hasta ahí. Está hablando de Gedeón y los 300. Amén. Dice que Dios le había mandado poner antorchas con los cántaros. Amén. Entonces había una luz, un fuego dentro de esas vasijas, pero estaba oculto. No se podía ver. Amén. Había muchas vasijas con ese fuego ardiendo en su interior, pero nadie podía ver ese fuego. Ese fuego se iba a ver ¿hasta cuándo? Hasta que quebraran los cántaros. Entonces se iban a ver las antorchas. Entonces dice que
Estas vasijas hacía que no saliera la luz al exterior. Dice, ¿acaso el que la conducía en sus brazos era el que impedía que este fuego saliera y alumbrara? No, era la misma vasija la que impedía que el fuego no saliera, que el fuego no alumbrara hasta que fue quebrada. Hay muchas vasijas en el pueblo de Dios que en su interior están llenos de ese fuego del Espíritu Santo, que son vasijas de conquista, pero que necesitan ser quebrantadas. Amén. Que están escondidos tapando esa luz. No dejan que el fuego del Espíritu Santo avive en sus corazones. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Necesitamos ser quebrantados para que ese fuego del Espíritu Santo pueda alumbrar nuestro caminar, pueda alumbrar nuestras vidas. Mateo 5, capítulo 14 al 16, yo se lo leo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién está deteniendo su ministerio? ¿Quién está deteniendo su propósito en Dios? Usted mismo. Usted mismo está deteniendo su ministerio. Usted mismo está deteniendo su propósito en Dios. Usted mismo está deteniendo al Espíritu Santo. Amén. Decíamos, ya dejemos de hacernos las víctimas y echar culpas a todos lados. ¿Qué hacía el rey Saúl? El rey Saúl echaba culpas para todos lados. Él no tenía la culpa de nada. Todo lo que hacía era bueno y todo lo que hacía estaba bien delante de Dios. La culpa la tenía David. Amén. Él sí tenía, como nos decían, ¿verdad? Él sí tenía el carácter de víctima. Todo lo que él hacía estaba bien. Y si él lo hacía, es que David le hacía esto. Y es que David, ¿cuándo fue cuando se despertó ese carácter de víctima? Cuando dice que David venía de la guerra y venían cantando las mujeres. Amén. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ahí fue donde la envidia y el celo se despertó en el rey Saúl. Entonces dice, otro ejemplo que tenemos ahí en la Biblia, ahí en Mateo 26, del 6 al 13, dice que una mujer llega donde está el Señor Jesús y se encuentra en medio de una cena en la casa de Simón. Amén. Y esta mujer se acercó al Señor Jesús y dice que quebró un alabastro que contenía un perfume muy caro. Dice que esta mujer le empieza a lavar los pies a Jesús con ese perfume que inundó el olor toda en la casa. Amén. Dice que después de que vieron esto, algunos discípulos se enojaron, diciendo que era un desperdicio lo que había hecho, porque era algo muy costoso. Dice que el perfume tenía un costo de 300 denarios, que son 300 días de salario. Amén. Si usted saca la cuenta, dice que el día de salario de un trabajador, ganándose el mínimo, el día está en 20,000, en 20 pesos por 300 días. Trabajó mucho para comprar este perfume. Para que esta mujer dice que lo quebró y lavó los pies de Jesús. Y esta mujer no se fijó en el costo que tenía el perfume. ¿Por qué? Porque para ella el Señor Jesús se merecía lo mejor. Amén. Y dice que Jesús, conociendo los pensamientos de los discípulos y de quienes lo estaban rodeando, les dijo que ella había hecho una buena obra. Amén. Lo que ella hacía con él y que esto lo hacía porque muchos de sus pecados le habían sido perdonados. Esta mujer sabía que muchos de sus pecados habían sido perdonados. Y lo que ella hizo fue un símbolo de gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es? Dice que es un alabastro, o cómo era ese material de alabastro. Dice que era de un material muy parecido al mármol, pero muy frágil.
Dice que era un material tratado de tal manera que su apariencia era casi como la de un vidrio, pero muy frágil. Se tenía que agarrar con mucho cuidado. Por eso dice que la mujer pudo quebrarlo fácilmente para echar el perfume. Y dice, por lo que Jesús dejó ejemplo de esta acción para la posteridad. Una buena obra, esta mujer no hizo esta acción esperando ser alabada por Jesús, sino dice, lo hizo por gratitud a Dios, por gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Las obras que usted y yo hacemos pueden ser aprobadas por Dios o pueden ser desaprobadas por Dios. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esta mujer fue transformada en un vaso de honra. Amén. Porque dice que de lo más vil y despreciado, Jesús vino para transformar esos corazones. Necesitamos ser quebrantados, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que cuando sea el tiempo, seamos usados para vasos de honra. Para que cuando sea el tiempo de ser usados, estemos preparados. ¿Qué tenemos que quebrantar? Nuestra voluntad. ¿Qué tenemos que quebrantar? Nuestros deseos carnales. ¿Para qué? Para ser usados como vasos de honra. Dice, quizá no tenemos un vaso de alabastro que quebrar, ni un perfume de nardo puro, y mucho menos tenemos con qué ungir. Pero si este vaso es quebrantado debido a un encuentro y una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, crea que va a ser usado por Dios. Cuando usted se humille verdaderamente. Vasos de honra colocados en la misma entrada de la casa, a disposición de todos. Estos eran llenos todos los días. Dice ahí en Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, yo se lo leo. En este último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quiénes son estos vasos? ¿O quiénes son estos vasos de honra en la casa del Señor? Dice, son hombres y mujeres que tienen una relación diaria con Dios. Son hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Son hombres y mujeres que viven en consagración diaria con nuestro Señor Jesucristo. Vasos de misericordia, los que Dios ha llamado por su nombre para ejercer misericordia. El mismo uso que tenían los vasos de honra, pero estos, dice, eran colocados a las orillas del camino. Amén. Vimos diferentes tipos de vasos y cada uno tenía un uso específico. Amén. Ya para terminar, no para terminar, no. Búsqueme ahí. A ver. Isaías, capítulo 43, versículo 2 y 3. Isaías capítulo 43, versículo 2 y 3. ¿Qué dice? Hasta el 3, amén. Cuando pases por el fuego,
no te quemará, ni la llama arderá en ti. Había vasos limpios, esos vasos de honra que por demasiado uso se les iba desgastando las orejas o la boca del vaso. Amén. Pero aún así los usaban en la iglesia. ¿Para qué? Dice que los usaban para recoger las ofrendas. Aún así tenían un uso. O los usaban para servir agua. O se usaban para llevar, dice, el diezmo del grano a la casa de Dios. Se usaban para la adoración a Dios. Dice, al fin de año, ¿qué hacían con estos vasos? Ya cuando ya se dejaban de usar, los llevaban a la casa del alfarero. ¿Y qué hacía el alfarero? Los reparaba, los renovaba. Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Los vasos que se usaban para ser renovados eran vasos desgastados o vasos ya quebrados o quebrantados. Los que se llevaban al templo y se usaban aún así para sus ofrendas. Amén. Pero dice ahí Isaías, cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Aún cuando estos vasos ya eran restaurados, se tenía que hacer la prueba final. ¿Cuál era la prueba final? Pasarlos por el fuego. ¿Para qué? Para ver si esa transformación había sido la adecuada. Si ya no se tenía, ya no se quebraba, ya no se hacía una fisura, entonces eran buenos. Amén. Entonces habían pasado la prueba y otra vez se podían volver a usar. Así es con nosotros. Cuando Dios nos restaura, cuando vamos a la casa del alfarero, a que seamos restaurados por Dios, la última prueba, dice, es pasar por el fuego. ¿Para qué? Para probar si en realidad hemos sido restaurados, para probar si en realidad hemos sido transformados. En Hechos, capítulo 9, se nos cuenta la historia de Saulo, del apóstol Pablo. Amén. Dice que una luz lo rodeó y que cambió para siempre su vida cuando se le apareció Jesús. Amén. Dice que entró a la ciudad de Damasco y después de 3 días Ananías recibe la palabra de Dios para que se la diese a Pablo. Y ahí en Hechos 9, del 13 al 16, ya se lo leo, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Saulo era un vaso, Pablo era un vaso de deshonra. Pero cuando Jesús lo rodeó con esa luz y transformó su vida, dice que Dios mismo le dijo, lo voy a usar para instrumento. ¿Para qué? Para que lleve mi palabra a los gentiles, a los reyes, para que lleve mi palabra a los presos. Amén. Y le voy a enseñar qué es padecer por el nombre de Cristo. Si usted quiere estar o está dispuesto a ser un vaso de honra, usted va a padecer por el nombre de Cristo. Amén. Allá nos oyeron amén. ¿Cuántos quieren ser usados como vasos de honra? Ya para terminar dice, y creo que ya lo han contado esta reflexión aquí, dice que hay un recolector de agua en la India que tenía 2 vasijas grandes que se colocaban en los extremos de un palo. Amén. Se ponía un palo aquí, colgaba una vasija de este lado y una vasija del otro lado. Pero una de las vasijas tenía una grieta. Amén. Así que mientras que la otra estaba perfecta, una tenía una grieta. Así que este recolector, cuando llegaba a su destino, llenaba las 2 vasijas. Se las ponía en su cuello y regresaba a donde estaba su jefe. Y dice que en el transcurso, ya cuando llegaba, una de las vasijas llegaba a la mitad, la otra llegaba llena, pero la otra llegaba a la mitad. ¿Sí? Dice que cuando llegaba a su destino, el jarrón agrietado contenía solo la mitad de agua. Y así pasó durante 2 años completos.
Así sucedía a diario. Llenaba las 2 tinas, una llegaba llena y la otra llegaba a la mitad, porque se iba goteando durante el camino. Entonces dice que de inmediato aquel recipiente que estaba perfecto, orgulloso de que estaba haciendo su trabajo bien, de que estaba dando buenos resultados, de que estaba haciendo para lo que fue creado, dice que se empezó a burlar del jarrón que estaba agrietado. Y el jarrón agrietado, muy avergonzado, dice, de su imperfección, de que no estaba trabajando al 100, no estaba trabajando para lo que fue creado, se sentía miserable, porque solo podía guardar la mitad del agua. Y dice que después de 2 años habla con su dueño, este recipiente, habla con el aguador y le dijo: me avergüenzo de mí mismo y quiero pedirte disculpas. Y le dice el aguador: ¿pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿O por qué? Dice: es que por mis fisuras o por mis grietas no pude entregar la agua que tú llenas en mi vasija y solo te puedo entregar la mitad. Y así que el aguador, muy conmovido, le dice: cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que te fijes en las hermosas flores que hay en el camino, que brotan en el camino. Y dice que se va otra vez y ya de regreso va viendo la tina, todas las flores que hay en el camino, hermosas flores por todo el camino. Y dice que llega y el aguador le dijo: ¿te diste cuenta de que las flores solamente crecen del lado por donde te llevo a ti? Y él le dice: siempre ha habido grietas, yo sé que las flores tienen que crecer. Dice: cada vez yo sabía que había grietas en ti, por eso yo me llevaba unas semillitas que fui echando en la tierra, y cada vez que tú ibas goteando, ibas regando esas semillitas, y te das cuenta que del otro lado no hay ninguna flor, pero de tu lado está lleno de flores. ¿Por qué? Porque tú serviste para darle vida a esas flores. Entonces dice: durante 2 años he podido recolectar estas flores para decorar el escritorio de mi maestro. Si no fueras exactamente como eres, él no habría tenido esa belleza en su mesa. ¿Alguna vez usted se ha sentido como esta vasija? ¿O ha sentido que ha perdido su valor o que ha perdido su utilidad? Quizás por años usted se ha sentido como esta vasija, que usted no es útil para Dios, que usted no hace nada para Dios, pero dice, Dios le quiere recordar que ha utilizado lo necio y lo más débil del mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1, 27, 29 es lo que dice. Así que su valor no determina lo que usted o otros piensen de usted. ¿Qué es lo que determina su valor? Determina o radica en lo que Dios piense de usted, en lo que usted vale para Dios. Amén. Dice: tu valor radica en lo que Dios determinó para tu vida y en el propósito por el cual Él te ha traído a este mundo. Así que usted vale mucho. No se menosprecie, no endurezca su corazón, humíllese ante Dios y déjese ser lleno para ser usado como vaso para la honra de Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que pudieron estar en este lugar para escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas su vida, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a llenarnos de ese aceite que es fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser vasos útiles para tu obra. Ayúdanos a ser vasos de honra para ti, Señor. Que a través de nuestras vidas, que a través de nuestros testimonios, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, redarguye en cada corazón.
Transforma, Padre, quebranta si es necesario, Señor, y moldéanos, Padre, a tu imagen y semejanza, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.